Si estás al pendiente de lo que sucede en el mundo, habrás oído hablar de ellas. Las noticias falsas no son ninguna novedad. Ya en el siglo XVI, la gente pegaba escritos difamantes sobre personajes públicos en una estatua en Roma conocida como pasquino. Esta costumbre está en el origen de la palabra pasquín, que designa a los escritos anónimos de carácter satírico y contenido político, y en general a cualquier publicación sensacionalista. Durante 3 siglos, las publicaciones periódicas fueron eso, pasquines. No había una frontera entre las noticias verdaderas y las falsas. La industria del periodismo creció gracias a historias que vendían ejemplares, pero carecían de sustento. Esto empezó a cambiar a finales del siglo XIX, cuando el público, cansado de los excesos del periodismo sensacionalista, empezó a demandar noticias más objetivas. Algunos de los grandes periódicos establecieron principios éticos para su labor, privilegiando la información sustentada en datos verificables y fuentes dignas de confianza. Por supuesto, esto no hizo que las noticias falsas desaparecieran. Hoy en día, el periodismo serio y el sensacionalista coexisten. Ambos han dejado las páginas de papel y han migrado a Internet. Las noticias falsas y las noticias verdaderas se multiplican por medio de las redes sociales. Según un estudio reciente, el 64% de los estadounidenses considera que las noticias inventadas producen confusión sobre los hechos básicos de los eventos y temas de interés. Por suerte, el 39% se siente muy seguro de poder reconocer una noticia falsa cuando la ve, y el 45% se siente más o menos seguro. Pero la ciencia no justifica tanta seguridad. Hugo Mercier y Dan Sperber, científicos cognitivos, aseguran que el uso de la razón evolucionó en los humanos para ayudarles a sobrevivir mediante la cooperación. Ciertos hábitos mentales poco razonables deben entenderse en ese contexto. Un ejemplo puede verse en este experimento clásico, en el que se reunió a un grupo de estudiantes. La mitad de ellos estaba a favor de la pena de muerte y la otra mitad estaba en contra. Se le pidió a los estudiantes que evaluaran 2 estudios. Uno de ellos presentaba datos que sustentaban la afirmación de que la pena de muerte sirve para disuadir a los criminales. Los datos del otro estudio apoyaban la posición opuesta. Los estudiantes que eran favorables a la pena de muerte consideraron que el estudio que apoyaba su posición era el más convincente. Los que se oponían calificaron mejor al estudio que respaldaba su propio argumento. Además, tras leer ambos estudios, los 2 grupos reforzaron sus posiciones. Sin embargo, los estudios eran falsos. Habían sido inventados por los investigadores. El propósito de este experimento era explorar el sesgo de confirmación, la tendencia en los seres humanos a favorecer la información que confirma las creencias propias frente a la información que las desmiente. Según Mercier y Sperber, la función principal de la razón no es alcanzar un conocimiento verdadero, sino diseñar y evaluar argumentos cuya intención es persuadir a otras personas. El sesgo de confirmación, en este contexto, favorece las posiciones propias o las de un grupo para ganar una discusión. Nuestra mente evolucionó para lidiar con un mundo en el que las noticias falsas no eran un problema. Por eso, a veces creemos en las noticias que dicen lo que queremos escuchar, sin detenernos a pensar si lo que dicen es cierto. Pero la misión del periodismo no es confirmar nuestras ideas preconcebidas. Al contrario, muchas veces lo que hace es ponerlas en duda y rebatirlas. Puede que tengamos una inclinación natural a aceptar sin cuestionar cierta información, pero también está en nuestro interés tomar decisiones a partir de información confiable y no de mentiras. Internet es un medio que permite contrastar información. Si una noticia nos parece sospechosa, con una sencilla búsqueda podemos determinar si se trata de una noticia falsa. Además, como lectores responsables, podemos exigirle a los medios a los que seguimos que sean cuidadosos y que no publiquen información que no han verificado con anterioridad. Si tenemos suerte, la evolución se hará cargo del resto.